fecundación. La fecundación es el proceso mediante el cual el espermatozoide pues va a ingresar al óvulo y finalmente N más N va a dar 2N. Ese 2N, esa nueva célula que se forma, se va a llamar huevo o cigoto, que tiene un número diploide de cromosomas. Finalmente, ese huevo o cigoto, pues inicialmente lo que es una célula se va a empezar a dividir, va a continuar dividiéndose, y en eso que se divide, pues va a formar acá va a aparecer como una mora, como una frambuesa, y cuando tenga ese estadio se llama mórula, lo que parece una mora. Luego, si se continúa dividiendo y deja un espacio, como un espacio, se va a llamar blástula, blastocisto. Continuamos. N es un número haploide, significa 23 cromosomas, 2N es el doble, o sea, diploides, son 46 cromosomas. ¿Qué es la copulación? Es la unión de los órganos copuladores, es decir, vagina y pene, para que eventualmente se dé la unión de los gametos. Pues. Ya. ¿Qué es la reproducción? La reproducción sexual, pues vamos a tener, es la unión de dos células haploides, es decir, los gametos que son formados en las gónadas, eso se llama la fecundación. El espermatozoide son los gametos masculinos y los óvulos son los gametos femeninos. Los órganos copuladores de los dos sexos, cuando se unen, se llama copulación. Y una vez que ambas células se unen, tanto el espermatozoide como el espermatozoide penetra al óvulo, pues se va a formar una sola célula. Esa sola célula se va a llamar huevo cigoto. Como viene siendo la suma de los cromosomas tanto del espermatozoide como del óvulo, pues va a tener un número doble de cromosomas, se va a llamar diploide. El aparato reproductor, las gónadas, en el caso de la mujer es ovario, en el caso del varón son testículos. Los conductos genitales van a permitir el paso de los gametos. En el caso del hombre, por ejemplo, epidídimo, de la mujer, de las trompas de falopio. Van a haber glándulas accesorias que van a ayudar a crear el ambiente para la unión de los gametos. Órganos copuladores como vagina y pene, que ya hemos dicho. Ahora, mi pregunta es a ustedes, ¿cuáles son las gónadas? Chicos, a ver, cualquiera de ustedes. Pues las gónadas son los ovarios y el testículo. ¿Cuáles son los gametos? A ver, chicos, participen, por favor. Espermatozoide y óvulo. Muy bien. Ajá. ¿Los gametos son haploides o diploides? Diploides. A ver, ¿A o D? D. Acuérdense, mira. O sea, ¿cómo nosotros tenemos nuestras células? ¿Como diploides o como haploides? Nosotros ya como adultos. Haploides. No, vamos. Voy a retroceder porque, miren. ¿Diploides? Diploides. Nosotros como adultos tenemos diploides, ¿ya? De hecho, razonemos un poquito. De hecho, lo normal es que tengamos 46 cromosomas y ese es diploide. Nosotros no vamos a dar a nuestros hijos mediante nuestros gametos los 46 cromosomas, no, vamos a dar la mitad, que son 23. Y la pareja va a dar los otros 23, cosa que cuando se unan 23 más 23 va a ser lo normal 46. El hecho de tener 46, eso es diploide. Y nuestro gameto pues tiene que tener la mitad, porque cuando se une con el otro gameto pues va a formar el doble. Y eso va a ser haploide, 23 cromosomas. Entonces, retomando a estas preguntas ya. Los gametos, es decir, espermatozoide y óvulo, ¿qué son? ¿Haploides o diploides? Son haploides. Son haploides, muy bien. Ya, la unión de los gametos, ¿cómo recibe? Cuando ambos gametos se unen, ¿qué nombre tiene? Cigoto. Ajá, huevo o cigoto, muy bien. Ya. Bueno, me refería cuando puse esto, la unión de los gametos recibe huevo cigoto, pero ¿cómo se llama el proceso de la unión de los gametos? Fecundación. Fecundación, muy bien. La unión de los órganos copuladores se llama copulación. Y la primera célula del nuevo ser, ¿cómo se llama? Ahí sí es, huevo o cigoto. Muy bien, ya. De hecho, como la mayoría de preguntas viene más sobre el aparato reproductor femenino, pues acá es donde voy a ahondar. Ya miren, acá varias cositas. Vamos viendo para empezar desde lo más profundo hacia lo más externo. Entonces lo más profundo como que viene a ser el ovario, ¿ya? En el ovario pues se va a formar el óvulo, ¿ya? Acá, esta es la trompa de falopio, todo esto es la trompa de falopio. La trompa de falopio, noten que en esta parte, que es la parte más distal, tiene unas fibras que son como unos deditos. ¿Para qué sirven estos deditos? Ya,
estos deditos eventualmente noten que no hay una comunicación, no hay un contacto estrecho entre el ovario y estas fimbrias, porque hay un pequeño espacio. Cuando el óvulo se libera, estas fimbrias pues van a captar al óvulo. ¿Y para qué lo captan? Para que ayudarle a que viaje por todo esto, por toda la trompa de falopio. ¿Y por qué va a viajar el óvulo? Porque el óvulo finalmente tiene que fecundar, tiene que implantarse acá, en el útero. No vale que se implante acá, pues porque si se implanta acá, eventualmente va a llegar un momento en el que crece tanto que pues va a haber una disrupción, por así decirlo, una perforación de la trompa de falopio. La idea es que todo esto tiene, a lo largo de todo esto va a haber un movimiento del óvulo hacia acá. Mientras tanto, el espermatozoide que entra por acá, pues va a seguir su camino, va a seguir su camino. La idea es que se den el encuentro, pues por acá, cosa que cuando continúa el viaje se va a terminar implantando acá. Ojo, acá hay dos conceptos que de saque ya quiero que los tengan. Uno es el concepto de fecundación, que es cuando se une ambos gametos, o sea, espermatozoide y óvulo. Eso es fecundación. Apúntenle, la unión de ambos gametos. Ya. Y otra cosa, otro concepto que he hallado, que les he dicho, es que la implantación, que quiere decir cuando, implantación o anidación, que es cuando se implanta, se anida en el útero. Lo normal, lo fisiológico es que ese huevo cigote se implante, se anide en el útero. Lo anormal, es decir, lo patológico sería que se implante acá. Digamos que ya te aguantará acá, pues a la semana 4, semana 5, pero imaginen que el bebito tenga, no sé, 20 semanas. ¿Creen que esta trompa de falopio, que es tan delgadita y no tiene muchos vasos sanguíneos, pueda aportar un flujo sanguíneo adecuado para el bebé? Pues la respuesta es no, no va a aguantar pues eso. Y eso es lo que se conoce como un embarazo ectópico, que está fuera de lugar. Ya, entonces continuamos. Pues llega acá el óvulo, se encuentra con el espermatozoide. ¿Cómo se llama cuando el óvulo se une con el espermatozoide? Fecundación. Fecundación, muy bien. Esa fecundación y luego viajan, una vez que ya se hizo huevo cigoto, porque ya se fecundó, llegan al útero y en el útero se anclan ahí. ¿Cómo se llama eso? Cuando el huevo cigoto se ancla en el útero, les dije. A ver, chicos. Se llama implantación o anidación, ¿ya? Eso quería con esta diapositiva. Ya. ¿Qué más quiero que sepan? Ahora voy a ampliar sobre el útero. Noten que el útero, miren cómo tiene más músculo, es más gordito, comparado acá con la trompa de falopio o comparado con el ovario. El músculo es gordito. ¿Y por qué el músculo, por así decirlo, es gruesito? ¿Tiene eso? Lo que pasa es que, miren, pensando así ya lo más fisiológico, digamos que ustedes van a hacer una nueva célula, y no cualquier célula, una célula que va a estar en constante crecimiento. ¿En dónde les va a convenir anidarse, implantarse? En el ovario, en la trompa, que son lugares que para empezar son delgaditos y tienen vasos nutricios, es decir, vasos sanguíneos delgaditos, o en el útero, que es una capa gruesa para que te puedas implantar bien, y aprovechando que es una capa gruesa, pues tiene buen flujo de sangre. ¿Dónde les va a convenir implantarse, anidarse? Si son huevos cigoto que estén en formación y va a requerir constante flujo sanguíneo porque cada vez va a crecer más. En el útero. En el útero, muy bien. Entonces, el útero tiene ciertas cositas, ciertas estructuras que, como van a ver, miren, tiene unas arterias, tiene glándulas también, y estas arterias, principalmente, como son las arterias helicoidales, son arterias que en determinada fase del ciclo menstrual de la mujer, pues van a engordarse un montón, van a ser más rechonchitas. ¿Por qué? Porque eventualmente se están preparando para recibir ¿a quién? Al huevo cigoto. De hecho, el útero no en todo momento es gruesito. Días antes de que la mujer menstrue, es decir, de que haya ese sangrado que es cíclico, periódico en la mujer, la menstruación, días antes ese endometrio está bien gruesito y está preparado ¿para qué? Para que venga el huevo cigoto y se implante, ¿ya? Entonces, ¿y cómo se prepara así? Estas arterias helicoidales pues se hacen más gruesitas, aumentan su calibre, aumentan más arterias helicoidales, entonces se hace como que hipervascularizado. ¿Para qué? Para que el huevo cigoto se implante. Ya, esta es la importancia de estas arterias espirales. Ya, miren. Este gráfico a mí me gustó un montón. Es muy sencillo, pero se entiende. Miren, vamos por partes. Y voy a ponerlo con rojito, con puntero. Esta primera fase es la menstruación. Dígame,
En la menstruación, ¿qué creen que pasa? ¿Aumenta el grosor del útero o se desprende una capa del útero que va a terminar expresándose como sangre? Se desprende una capa. Ya. Y si se desprende la capa del útero, ¿cómo creen que va a estar el grosor del útero? ¿Va a disminuir o va a aumentar? Disminuye. Correcto, y es por eso que acaban de ver en esta fase, que es la menstruación, una vez que empieza el sangrado, miren cómo va disminuyendo el calibre, el grosor del útero, disminuye pues. Luego sigue una fase que se llama folicular. Acuérdense, primero va la F y luego va la L. Luego sigue la fase folicular. En la fase folicular, miren, quiero que se concentren acá en el grosor del endometrio. ¿Qué pasa con en el grosor del endometrio en la fase folicular? Va aumentando. Va aumentando ya. Si bien es cierto, las arterias espirales están aumentando, sí es cierto, pero no mucho. Ahora miren en la fase lútea. Ya el endometrio ya creció todo, pero ¿qué me llama la atención? ¿Qué pasa con estas arterias espirales? ¿Cómo están, chicas? ¿Cómo están estas arterias espirales? Más grandes. Más gorditas, ¿sí o no? Más rechonchitas. Entonces, ¿por qué? Porque están esperando que acaben un huevo y cigote y se implante. Muy bien, ya. Ahora, entre fase folicular y fase lútea existe un proceso que se llama ovulación. Justamente en ese proceso de ovulación es cuando el ovario libera el óvulo y eventualmente se va a encontrar con el espermatozoide, pues para que se anide. Ya, miren, ¿qué más podemos sacar el jugo a esta parte? O sea, aprendiendo, primero sea la menstruación, luego sigue F de folicular y luego sigue L de lútea. Y entre folicular y lúteo está ovulación. O sea, acuérdense que la F es primero que la L en el abecedario, pues, y entre folicular y lúteo, pues está la ovulación. Ya, a ver, ¿qué más con esto? De hecho, la fase folicular coincide con la fase proliferativa. O sea, lo que acá está, y les voy a poner acá con pluma. Hay un ciclo que se da en el ovario y un ciclo que se da en el endometrio. Lo que estoy poniendo acá con O, este es el ciclo que se da en el ovario. Y lo que estoy poniendo acá con E es lo que se da en el endometrio. El endometrio es el útero, pues. ¿Ya? Miren, la fase menstrual, ambas se llaman igual, tanto en ovario como en endometrio. La fase folicular en el ovario se llama así y en el endometrio se llama fase proliferativa. ¿Por qué proliferativa? Porque está aumentando de tamaño, está proliferando, miren. Ya. La fase secretora, ¿qué quiere decir? Que estas arterias, las espirales, están que se hacen más rechonchitas. Esa es la fase secretora. Y la fase premenstrual es decir que ya se va a estar preparando para desprenderse, premenstrual. Ojo, si yo les digo, ¿es correcto que yo diga durante el ciclo ovárico, la fase proliferativa? ¿Es correcto que yo diga esa frase? No. O sea, en vez de decir fase proliferativa en el ciclo ovárico, ¿cómo lo llamaría? Folicular. Folicular, muy bien, ajá. Ya, para empezar están esos términos. Ya, continuamos. Ya, ahora acá hay un montón de cositas. Repitamos, esto es lo que está acá, es la terminología en cuanto a endometrio. Y lo que está acá es la terminología en cuanto al útero, endometrio acá, perdón, en cuanto a ovario. Tienen que corregirme, chicas, chicos. En cuanto al ovario. Puntero láser, no, pluma. En cuanto al ovario, y acá es en cuanto al útero o endometrio, que es lo mismo. Un slash para que sepan que es lo mismo. ¿Ya? Miren, quiero acá que noten dos cositas. Tres principalmente. ¿Ya? Miren, en la fase folicular, quiero que noten esto. ¿Cuál de todas estas líneas está que sube? Cada una de estas líneas representa una hormona, pero yo quiero que me digan qué color de línea está subiendo. La azul. Ajá, muy bien. Y voy a ponerlo acá con color azulito. Y así. Para que así para arriba. Entonces, ¿cuál creen que es la hormona principal en la fase folicular? La Estrógeno. azulita. Estrógeno, muy bien. Ahora, si bien es cierto, por acá van a ver que en la fase lútea el estrógeno sube un poquito, pero no es la que principalmente sube. ¿Quién es la hormona que sube principalmente en la fase lútea? La progesterona. Ajá, y acá le estoy poniendo también así, para que sepan así, para que se acuerden. Entonces, ahora, si yo les pregunto,
Miren muy bien. La hormona encargada de hacer que el endometrio se ponga más grueso. ¿En dónde el endometrio se ponía grueso? ¿En la fase folicular o en la fase lútea? En la folícula comienza a crecer, pero en la lútea se ve un poco más grueso todavía. No, pero acá quiero que desarrollen dos conceptos. Sí, es cierto, es más grueso en la fase lútea, pero en dónde crece, o sea, en la lútea no me va a importar tanto qué tan grueso está, sino qué tan desarrollado está. O sea, miren los vasos nutricios, todo eso. La fase lútea se caracteriza por el desarrollo de la estructura, o sea, qué tan elaborado está. En cambio, en la fase folicular está que engorda, pero no se desarrolla. Noten esto. Pero la fase lútea también engorda. Sí, la fase lútea también engorda. Pero miren, el estrógeno todavía sigue teniendo su efecto. No ha caído del todo. Es más, tiene otro piquito. ¿Ven? Entonces, si les digo, ¿qué hormona es la encargada de que el endometrio se engruese? Se ponga más gordito. Tan, 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 tan. A ver, chicos. ¿Me entienden este concepto y me van a entender todo? ¿Qué hormonas, chicos, es la encargada de que el endometrio se ponga más gordito, más grueso? ¿Están ahí? Chicos, ¿me escuchan? Sí, profesor. Ya. ¿Qué hormona es la que hace que el endometrio engruese, se ponga más gordito? El estrógeno. El estrógeno, muy bien. ¿Y qué hormona es la encargada de que el endometrio se desarrolle más, es decir, tenga más vasos nutricios, tenga más glándulas? La progesterona. Progesterona, muy bien, ya. Con eso ya me han entendido. Y esto que estamos viendo, describiendo el endometrio, ya. Pero estas hormonas, así como tienen un efecto en el endometrio, créanme que también tienen un efecto en el ovario. Ya miren, ahora les voy a enseñar lo que sucede en el ovario. Dentro del ovario hay hay óvulos, ¿ya? Hay folículos. Un folículo primario, eventualmente se hace un folículo secundario, ¿ya? Folículo terciario porque tiene como que más citoplasma, un folículo maduro porque su citoplasma es mucho más maduro. Ahora, cuando este folículo libera al óvulo, eso se llama ovulación. Eventualmente este óvulo pues va a viajar por la trompa de Fallope y tiene que llegar ya fecundado al endometrio. Pero no me va a importar ahorita este óvulo. Voy a quedarme con este folículo. Este folículo roto eventualmente se va a llamar cuerpo lúteo. Ese cuerpo lúteo, pues si es que no, si es que un espermatozoide no hace su labor de fecundar un óvulo, este cuerpo lúteo pues va a degenerar y cuando el cuerpo lúteo degenera, es decir, involuciona, se llama cuerpo albicans. ¿Ya? Muy bien. Y miren, ¿cómo se llama todo esto? El óvulo está dentro de un folículo, ¿sí o no? Miren, acá el óvulo está dentro de un folículo. Miren, acá, ¿quién es el protagonista acá? ¿El óvulo o el folículo? O sea, acá en esta fase de acá. Es el folículo, ¿ya? ¿Y cómo creen que se llama toda esta fase en el ovario? Acá les he puesto fase folicular. ¿Cómo les dije que se llama el folículo cuando ya no tiene óvulo? ¿Cómo se llama? Acá les he puesto. Cuerpo lúteo. Cuerpo ¿Y cómo creen que se llama toda esta fase? Fase lútea. lútea. Ya. Ahora, dos cositas. Acá el folículo, es decir, digo y recalco que folículo es incluido el óvulo, es quien va a ayudar a producir el estrógeno. Y el cuerpo lúteo es quien va a ayudar a producir la progesterona. Miren, todo tiene sentido. Por eso les dije que este gráfico me gusta un montón. El anterior también, pero este me gusta más. Ahora, ahora vamos a continuar viendo. Entonces, la vagina, obviamente, antes de continuar, miren, obviamente, ustedes díganme, ¿el ovario es interno o externo? Externo es que se puede tocar o se puede ver. El ovario lo voy a poder tocar, así, por ahí les viene la pregunta. ¿Es parte del órgano genital externo?
¿Marcarían ovario como órgano genital externo? Falso. Falso. ¿Marcarían trompa de falopio como órgano genital externo? Falso. Falso. ¿Útero será órgano genital externo? Falso. Falso. Por ahí si ven vagina, eso sí puede ser. Pero útero no, pues chicos, porque les digo esto porque fallan. En las preguntas, cuando se saca por estadística, fallan esas preguntas. O sea, hay gente que, también entiendo que se puedan poner nerviosos, todo. Yo también soy alumno, pero el ovario está dentro. Eso ni a balas es externo. Igual con las fimbrias, igual con la trompa de falopio, igual con el útero. Sí duden en vagina. En vagina como que el tercio interno, eso sí es interno. Y los 2 tercios externos sí es externo. Entonces, por ahí puede que tengan dudas, pero en cuanto a útero, ovario y trompa de falopio, eso no, eso todo eso es interno. No debería haber duda. ¿Qué más? Y acá les he puesto qué son los genitales externos. Pues la vulva, el vestíbulo, que son los labios mayores y labios menores, pubis, clítoris, bulbos vestibulares y las glándulas de Bartolino y las de Skene. Estas son las fases del ciclo ovárico que les acabo de describir y muy bien me han entendido. Acá hay un gráfico de un ovario. Miren, folículo primario, folículo secundario, folículo maduro, que ya tiene más citoplasma. La cosa es que este folículo maduro eventualmente, ¿qué es lo que va a hacer con el óvulo? Lo va a liberar, ¿sí o no? ¿Y cómo se llama este folículo cuando ya se queda sin óvulo? Cuerpo lúteo. Ajá, y eventualmente cuando degenera, porque un espermatozoide no fecundó un óvulo, se va a llamar un cuerpo albicans o cuerpo blanco. Ya, muy bien. Ya, otra cosita. Cuando... Eso con esto. Miren acá otra vez. Un folículo primario, folículo terciario, un folículo maduro. Eventualmente este folículo va a liberar al óvulo. Ese óvulo, las fimbrias de las trompas de falopio lo van a captar. Pero lo que queda es el folículo, pero ese folículo cuando ya no tiene óvulo, pues se va a llamar cuerpo lúteo. Son gráficos bonitos. Ya. Y acá ya vamos a integrar todo lo que hemos dicho. Este gráfico es potente, bien potente. ¿Cómo se llamaba la hormona la que estaba encargada en la primera parte, es decir, en la parte folicular, en la fase folicular? ¿Cómo se llamaba? Estrógeno. Estrógeno. Y ahí, mire, vamos a ir, y voy a ir resaltando lo que ya vamos diciendo, pues. Ah, no, que lo voy a hacer mejor con lapicerito, con pluma. Ah, no se puede usar pluma, ya así, sin pluma, sin nada. Ya miren, estrógeno, miren, la fase folicular, que es esta fase verde, ¿quién tiene el pico? Estrógeno. No quiere decir que es el único pico, tiene otro pico, pero hay una que es en la fase lútea. ¿Quién es la hormona principal? En la fase lútea, ¿quién es la hormona principal, chicos? Progesterona. Progesterona, muy bien. Miren el endometrio en los primeros días. ¿Crece? ¿Es más crecimiento o es más desarrollo en el endometrio? En la fase folicular hay mayor crecimiento. Y miren cómo está en la fase lútea. ¿Cómo están estos vasos nutricios? Ya desarrollados. Más desarrollados, muy bien. En la primera predomina estrógeno, en la segunda predomina progesterona. Miren acá, folículo primario, folículo secundario, folículo terciario, folículo maduro, lo libera el óvulo. Una vez que el óvulo se ha liberado, eso se llama cuerpo lúteo, que si degenera, se llama cuerpo albicans. Ya. Ahora, noten que entre la transición entre una fase y otra, pues está la ovulación, ¿ya? Y para que la ovulación se dé, una pregunta clave que siempre el doctor dice: ¿cuál es la hormona que precede a la ovulación? ¿LH o FSH? ¿Quién es la que tiene el pico, chicos? LH. LH. La hormona, si es que hay un pico de LH, ahí va a haber su ovulación ahí inmediatamente, prácticamente. Entonces, miren cómo es que se da. Les digo, miren, la LH y FSH, ¿en dónde están? En la hipófisis. Hablamos del cuerpo lúteo, que es ovario. Estrógeno, progesterona, que secretan, como ya les dije, estrógeno el folículo, progesterona el cuerpo lúteo. Y finalmente todo esto se ve reflejado en el ciclo menstrual. Acá hay una pregunta que la suelen poner, ¿ya? Tanto para su examen de ahora como para su examen ENAE, que lo van a dar, que es un examen que le ven todos los cursos a lo largo de toda su carrera, desde matemáticas
lo último que lleven de su internado. Miren, acá siempre, o sea, ¿cómo van a saber cuándo ustedes están ovulando? Porque eventualmente, hasta antes de que ovulen, pues no hay riesgo de quedar embarazada, ni de que se produzca un embarazo. Pero una vez que esté el óvulo ya circulando por ahí por la trompa de falopio, es que el riesgo se da. ¿Y uno cómo va a saber qué día está ovulando? Pues si no es práctico, pero si todos los días te sacan sangre y todos los días te dosan la LH, hasta que ven que llegas a un super pico, ese día estás ovulando, pues. Pero eso no es nada, eso es cero práctico, pues nadie hace eso. ¿Cómo se calcula? En base que una mujer ya sea regular y dicen, hay mujeres que dicen, no, a mí me viene cada 28 días, otros a mí me vienen cada 29, otros cada 32, cada 35. La cosa es que cuando una mujer ya es regular en sus ciclos menstruales, ¿cómo calculas? Digamos que su ciclo sea de 30 días. A esos 30 días le restas 14, 30 menos 14, ¿cuánto sería? 16. Quiere decir que ovuló en el día 16. O sea, no lo voy a saber el mismo día, pero en retrospectiva voy a saber que ovuló en el día 16 de su ciclo menstrual. En el caso, si su ciclo menstrual dura 28, ¿en qué día habrá ovulado? Resten de 14. En el día 14. ¿Y cómo sé cuál es el día 1? El día 1 es el día en donde empieza la menstruación. Ese día es el día 1. Y de ahí van contando todos los días. Continuamos. Como les dije, mira, acá se está dando la ovulación. Y miren, ¿pico de qué hormona hay? De la LH. Otra cosita, miren. En la primera fase, en la fase folicular, ¿quién es la hormona predominante? El estrógeno. Y en la fase lútea, ¿cuál es la hormona predominante? Progesterona. Muy bien. Mira, el cuerpo lúteo que produce la progesterona. Muy bien. Y el folículo que produce el estrógeno, que es lo que les decía. Este es otro gráfico muy bonito, interesante. A ver, acá les voy a hacer una pregunta. A ver, ¿cuál creen que... A ver, chicos, ¿cuál creen que sea acá la respuesta? A ver, la fase menstrual en el ciclo endometrial coincide con A, la ovulación, B, la fase lútea ovárica o la fase folicular temprana. ¿Cuál creen? O sea, la fase menstrual. ¿La fase menstrual qué día es? ¿Al inicio o al final de todo esto, de todo el ciclo, de todo este ciclo de la mujer que estamos viendo? Inicio. Al inicio. Ya. Ya, entonces voy a pensar en voz alta. ¿La ovulación se da al inicio o se da a la mitad? Mitad. A la mitad. Entonces la ovulación, como que la primera parte, ¿la descarto o la acepto? Descarto. La descarto, Yo la muy bien. descarto. Ya, ahora, ¿cuál se da primerito? ¿La fase lútea o la fase folicular? Folicular. Folicular, ya. Entonces, la fase, ¿cuál creen que sea la respuesta? ¿La fase folicular temprana o la fase lútea ovárica? No saben, digamos, pero estamos razonando y pensando en voz alta. Tienen estas tres alternativas. No tienen más. Tienen que marcar algo. Folicular temprana. Folicular temprana. Ajá, muy bien, es folicular temprana. Así es, muy bien, chicos. Ya. Entonces, otra vez. Estos gráficos los van a encontrar en abundancia en internet. Pero en esta parte que está resaltada, ¿qué se está resaltando? La ovulación, ¿correcto? Y en esta ovulación, ¿pico de qué hormona tiene que haber para la ovulación? LH. LH. Muy bien. En esta fase en donde el endometrio está creciendo, ¿qué pico tiene que haber? Estrógeno, ¿sí o no? Y en esta fase en donde, que es la fase lútea, en donde el endometrio está desarrollándose, está con arterias más desarrolladas, ¿qué pico debe haber? Progesterona. Ya, muy bien. Ahora, un ratito. Ya. Ahora, ¿quién les dije? Mira, o sea, justamente, ¿cuál es la primera fase? ¿Folicular o lútea? Folicular. Folicular. ¿Y cuál es la primera hormona que se da en la fase folicular? Estrógeno. El estrógeno. Entonces, para que se acuerden, ¿quién produce el estrógeno? ¿El folículo o el cuerpo lúteo? El folículo. El folículo. Ya, ¿y
¿Cuál es la hormona fase lútea? Progesterona. Ya. Ahora, ¿quién cree que produce la progesterona? ¿El folículo o el cuerpo lúteo? Cuerpo lúteo. Cuerpo lúteo, muy bien. Ya, como que ya me han captado la idea. Bueno, ya los otros doctores como que también ya les han estado diciendo. Ya, ahora, voy razonando un poquito más. ¿Creen que una célula, la progesterona es una hormona que se va a dar en todo el embarazo? ¿Ustedes creen que una sola célula, o sea, un cuerpo lúteo te va a aguantar todo el embarazo para producirte progesterona, perdón? La verdad es que no te va a aguantar, pues. Pero inicialmente me va a ayudar. ¿De quién creen que va a producir después? Una vez que ya ese huevo cigoto se va desarrollando y eventualmente se forman bosquejos de lo que viene a ser la placenta, ahí es donde se va a producir más estrógeno. Les voy adelantando eso. Ya. Pero hasta acá, bonito y entendible. A un gráfico que era poco desarrollable, pues ahora cuando ustedes solitas leen este gráfico, ya lo entienden. Leen este, lo entienden. Por ahí el doctor puede que les complique un poquito. ¿Dónde se produce la LH y FSH? Ovario, útero, hipotálamo. Hipotálamo. Hipotálamo, chicos. Ya. ¿Dónde se produce ese estrógeno y progesterona? Ovario, útero, hipotálamo. Para empezar, ¿quién produce el estrógeno? El folículo. Ovario. Folículo. ¿Quién produce la progesterona? El cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo. Ya, ¿y el folículo y el cuerpo lúteo en dónde están? En los ovarios. Ya, entonces, ¿dónde se produce estrógeno y progesterona? Ovarios. Ovario. Muy bien, ya. Y eso ya lo habíamos visto. Continuamos. Ya. De hecho, existe algo que ustedes ya me han dicho, estrógeno y progesterona se producen en el ovario. La hipófisis va a mandar FSH y LH al ovario, ¿para qué? Para que produzca estrógeno y progesterona. Y a su vez, el hipotálamo le manda a la hipófisis, mandando una hormona que se llama GnRH. ¿Ya? Y el ovario al producir estrógeno y progesterona, pues va a tener un efecto sobre órganos blancos, principalmente el endometrio. Pero cuando hay mucho estrógeno y progesterona, como que el ovario le dice al hipotálamo, oye, estoy produciendo mucho, ya no me estimules. Y eso se llama un feedback negativo y hace que ya no le incentiven tanto a producir estrógeno y progesterona. Eso se llama feedback negativo. Ya, ahora, otra pregunta. Con respecto al eje hipotálamo hipoficiario ovárico, ¿es correcto afirmar que? A ver, ustedes chicos. La FSH estimula el desarrollo folicular. La LH estimula el desarrollo folicular. La GH estimula la producción de LH y FSH. A ver, así voy a pensar en voz alta. Desde la C hasta la A. GH es una hormona que ¿le he mencionado o no le he mencionado acá? A ver, para empezar. No lo Ya, entonces no tiene nada que ver. GH las hormonas usualmente se nombran como en inglés. GH es hormona de crecimiento, en inglés es growth hormone. Entonces, ¿la hormona de crecimiento tiene algo que ver con la LH y FSH? No. Ya, ahora, las hormonas, como les dije, se pronuncian en inglés. Este es folículo stimulant hormone, o sea, hormona folículo estimulante. Y la LH es hormona luteinizante. Ya miren, hormona folículo estimulante, ¿estimula el desarrollo folicular? Hormona folículo estimulante. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Ahora, ustedes saben que una cosa es folículo estimulante y otra cosa es luteinizante. Ahora, la hormona luteinizante, la LH, ¿qué voy a querer que haga? Pues que produzca finalmente progesterona, pues para que se desarrolle todo el endometrio. Entonces, ¿la hormona LH va a estimular al folículo o va a estimular al cuerpo lúteo? El cuerpo lúteo. Entonces, acá la alternativa correcta sería la Secha. ¿la cuál? La A. ¿Va? Muy bien. Miren, ¿en qué etapa del ciclo sexual femenino se forman los ovocitos primarios? Ah, ya. Esta es una pregunta que es con trampita. Y acá les voy a enseñar. Los ovocitos primarios. Ya. Es durante el desarrollo embrionario, chicos, ¿ya? Y les voy a explicar.
los ovocitos primarios, que es distinto de folículo primario, folículo secundario, ovocitos, o sea, estamos hablando netamente del óvulo. Ustedes han escuchado, de hecho, esa frase de que dice, la mujer, o sea, lo mucho debería tener sus hijos, tipo hasta los 35 años, ¿sí? ¿Por qué? Porque la mujer tiene un número limitado, ilimitado no, sino limitado, es decir, hay un límite en la cantidad, o sea, es finita el número de óvulos que tiene la mujer, ¿ya? ¿Por qué? Porque la mujer, mientras está en el útero, o sea, si ya el útero, si ya siendo fetos se define que su sexo es femenino, ustedes producen a lo mucho un tope de número de óvulos. Es decir, una mujer que llegó a sus 45 años, ese óvulo que esperó y no ha tenido ningún hijo, ese óvulo es una célula vieja, es una célula que tiene 45 años igual. En cambio, el espermatozoide del hombre constantemente se está renovando, constantemente, o sea, son células nuevas. En cambio, una mujer, digamos que a sus 45, digamos 50 años, hay mujeres que menstruan hasta los 48 años, inclusive, ¿no? Y recién les da la menopausia. Ese óvulo no es que sea nuevo, es un óvulo que tuvo que esperar, que tiene la misma, es una célula que tiene la misma edad de la mujer, es decir, sus 48 años, porque he puesto un ejemplo de una mujer de 48 años. ¿Y por qué tiene 48 años? Porque cuando la mujer era feto, es decir, estaba en etapa feto y se dio que iba a ser mujer, ahí nomás en su ovario ya se empezaron a duplicar los ovocitos, pero es un número finito, no es un número infinito como los espermatozoides que cada vez se van a ir reproduciendo más. Y es por eso la razón que los hombres a veces pueden tener hijos hasta ya de muy mayores, lo cual no sucede con la mujer, porque al ser un óvulo ya muy mayor, por ejemplo, en el caso de alguien de 45 años, es un óvulo que no se va a mover tan fácilmente, es un óvulo que ya ha sido expuesto a varias cosas. Y como que expuesto a varias cosas, por ejemplo, cada vez que te toman una placa de rayos X o una tomografía o pasas, no sé, o te están pasando quimioterapia, todos esos daños termina recibiendo la célula y es un óvulo ya que añádele el desgaste de ser mayor y añádele el desgaste de todas las noxas que ha recibido a lo largo de la vida. O sea, es un óvulo que no va a ser tan funcional. Y es por eso que esta pregunta va con trampa. ¿En qué etapa del ciclo sexual femenino se forman los ovocitos primarios? Durante el desarrollo embrionario. Ya. Miren, acá hay dos conceptos que les dije. Uno, una vez que se libere el óvulo, se da la ovulación, pues las fimbrias lo captan. Estas fimbrias que han captado el óvulo, el espermatozoide, el óvulo que se ha captado por acá, el espermatozoide le va a dar el encuentro y va a darse la fecundación. A la fecundación también el doctor les puede preguntar y se llama fertilización. Fecundación o fertilización es lo mismo. Una vez que se han unido, pues van a formar el huevo cigoto que va a ser diploide, 2N. Se multiplica un montón de células hasta que parece una mora. Y eso se llama mórula. Finalmente se hace un espacio y se va a llamar blastocisto y se va a implantar. ¿Ya? Miren, les voy a preguntar preguntas así con trampas. ¿La fertilización se suele dar en el útero, en el ovario o en el endometrio o en la trompa de falopio? ¿Dónde se da la fertilización o fecundación? En la trompa, muy bien. Y ahora, ¿dónde se debe dar la implantación? ¿En el ovario, en el útero o en el endometrio? Útero. Ajá, en el útero. Útero o endometrio, palabras intercambiables, acuérdense. Ya. Lo mismo, un poco más de lo mismo. Las fimbrias captan al óvulo, eventualmente este óvulo por acá a nivel de la trompa de falopio, pues es fecundado o fertilizado por un espermatozoide. Una vez que ya es huevo cigoto, viaja a través de la trompa llegando al útero. En el útero todavía no se implanta, pero tiene forma de mora y eso se llama mórula. Cuando se implanta se llama blastocistos y empieza a invadir. Otra pregunta, acá nomás para que vean. ¿Qué tipo de célula es la que se implanta? Huevos, mórula, blastocisto, huevo cigoto. Blastocisto. Blastocisto, muy bien, eso sí o sí tienen que tenerla bien claro. Ya, paso, ya. Por acá, ya, con eso ya como que le hemos dado vuelta y media a todo lo que es lo de la mujer, ¿ya? Ahora lo del hombre, no se espanten que solamente quedan 2 diapositivas. Esta es una y luego la final. Miren,
obviamente lo he sacado de una diapositiva de un libro en inglés. Quiero que sepan esto. Este es un pene en un corte transversal, ¿ya? El pene tiene dos cuerpos cavernosos. Acá está un cuerpo cavernoso y otro cuerpo cavernoso. Y tiene un cuerpo lúteo. Perdón, un cuerpo esponjoso. Y el cuerpo, parecen como que dos ojos y una boca. En ese cuerpo esponjoso, por ahí pasa la uretra. La uretra es el canal pues, por donde va a salir la orina y también va a salir los espermatozoides eventualmente. Quiero que sepan esto. Finalmente, cuando el pene esté en erección, ¿quién es quien le va a dar el volumen al pene? Pues va a ser la sangre que llega, ustedes díganme, ¿a quién? ¿Al cuerpo cavernoso, a los cuerpos cavernosos o al cuerpo esponjoso? Si quiero darle volumen al pene. Cuerpo cavernoso. Al cuerpo cavernoso, muy bien, chicos, muy bien. Ahora, miren, por ahí el doctor alguna vez vi que, no, alguna vez no, siempre pregunta, ¿cuál es el trayecto que recorren los espermatozoides? Y encontré esta memotecnia que está en inglés, pero igual les va a ayudar. 7up, túbulos seminíferos, epidídimo, vaso deferente, ductos eyaculadores, N de nada, U de uretra y P de pene. Ese es el recorrido que traen los espermatozoides antes de que sean liberados al exterior. Por ahí un dato importante, ¿cuál es el músculo más importante del piso pélvico? El elevador del ano. Y los cambios del endometrio, el estrógeno, los cambios en el endometrio como cambios como tal, el estrógeno saben que va a ser el grosor y la progesterona va a ser también va a ser que ingrese, pero principalmente que se desarrolle. Ya chicos, con esto he terminado de hacer el repaso, pero les voy a hacer como que un ping-pong así de preguntas. ¿Ya? Sí me escuchan, ¿no? Sí. Sí, profesor. Ya. Vamos. Yo les voy a preguntar y ustedes van respondiendo. Preguntas puntuales primero. No, valió el doctor. Ya. Vamos en orden mejor. Sí, no, está difícil su examen. Ya. Miren. ¿Cómo la menstruación es la caída de qué capa del útero? Endometrio. Endometrio, ya. ¿Ustedes creen que de la nada una capa que está bien, o sea, una capa que está funcionando de la nada se va a caer? ¿O es una capa que ya está programada para que se caiga? Ya está programada. Ya. Entonces, es una capa que, ¿cómo se llama? Que se está necrosando el endometrio. O sea, la menstruación es la necrosis del endometrio, para que se acuerden, ¿ya? Eventualmente se cae y se expresa como sangre. Ahora les voy a leer un tipo de pregunta, más o menos, pues, ya. Mira, ¿qué hormona estimula la proliferación del endometrio? Con proliferación, ¿ustedes entienden agrandamiento o desarrollo? Proliferación. Entiéndanlo como agrandamiento. Como crecimiento. Ya, ¿qué hormona estimula la proliferación del endometrio? ¿Cuál creen, chicos? Uy, no me digan que en media hora se han olvidado. Apuren, chicos, si no, no vamos a terminar de repasar y eso va a encontrar ustedes. ¿Estrógeno? Estrógeno. Muy bien. El estrógeno hace que el endometrio pues, se prolifere. Otra. Y ahí se los he puesto. ¿Cuál es el músculo más importante del piso pélvico? El elevador del ano. El elevador del ano. Ya, muy bien. Ahora, retrocedo esta diapositiva acá. Miren. La espermatogénesis es el proceso de formación de células sexuales masculinas, desde las más inmaduras, las espermatogonias, hasta las más maduras, que son los espermatozoides. ¿Dónde se realiza la espermatogénesis? Les pongo, mira. Pene. Obviamente todo es en testículo, pues, ¿ya? Porque ahí se desarrolla. Así como el óvulo con cuerpo lúteo y todo eso se desarrollaba en el ovario, en el hombre, pues es en el testículo donde se desarrolla eso, ¿ya?
Pero las opciones no me dicen testículo. Le digo, ¿dónde se da la espermatogénesis? Ah, en el pene. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. B, en el escroto. ¿Verdadero o falso? Puede ser. Escroto es piel. Escroto es piel. Ya, entonces no. Escroto es la piel a nivel del testículo, pero ahí no se da nada. Ah, la próstata. No. No, ya. Otro. Les va a quedar conducto eyaculador y túbulos seminíferos. ¿Cuál está más adentro? El conducto eyaculador solamente es un conducto como Los tal. túbulos. En los túbulos seminíferos, chicos. Muy bien. Ya mira. Si el ciclo menstrual de la mujer dura 28 días, ¿cuándo se da la ovulación? 14. El día 14. En Ya, 14. y si dura 14. otro. El ciclo menstrual de la mujer dura 42 días, ¿cuándo se da la ovulación? 21. 42. ¿Cuánto tienen que restar? No, no es la mitad. Yo no he dicho que resten la mitad. ¿Cuánto he Menos dicho que tienen que 14. restar? 14, ajá. 28. 28. 28. Muy bien. Y si el ciclo menstrual dura 28 días, 14. 14, ya tienen ese concepto. Se resta, no es la mitad, se resta. Otro. A ver, otro así puntual. ¿Qué hormona? Ya. Esta sí no le desarrolla, pero es puntual. Una cosa es el desarrollo de los alvéolos mamarios, eso es el estrógeno, ¿ya? Acuérdense, desarrollo de alvéolos mamarios, estrógeno, ¿ya? Puede que el doctor se raye y pregunte algo más. Miren, desarrollo de alvéolos mamarios es estrógeno, pero el desarrollo de que la leche sea expulsada, ¿qué hormona ayuda a eso? Es la oxitocina, ¿ya? Para la contracción de los músculos, para que la leche sea expulsada, oxitocina, pero para el desarrollo de alvéolos mamarios es estrógeno, ¿ya? Estrógeno en general es todo eso, es la hormona que va a hacer que de una u otra forma como que, yo sé que es estereotipo, pero por así llamarlo, a manera de mnemotecnia, va a ser como que todos los caracteres sexuales femeninos afloren. Por ejemplo, una jovencita de 13 años está teniendo aumento de su volumen mamario. ¿Qué hormona creen que es esa que es la que está haciendo eso? Estrógeno. Todo lo que haga que una señorita o una mujer tenga caracteres sexuales femeninos es la hormona estrógeno. ¿Ya? Otra. ¿Cuánto tiempo? Esta sí, en esto sí, como les dije, estas diapositivas de acá sí se las tienen que comer, chicos. No puede haber miren. Caray, ¿dónde está? No, ¿dónde es esta? Caray, ¿qué se ha borrado? ¿Qué? Se ha borrado, creo, ¿no? Ahí está, miren. Fase lútea se llama en el ovario, pero esa fase lútea, ¿cómo se llama en el endometrio? Lesión. Secretora, fase secretora, ¿ya? La única fase que es constante y por la cual nosotros sabemos que tenemos que restar 14 días es la fase secretora, ¿ya? Entonces, si yo les pregunto, en relación al ciclo menstrual, ¿cuánto tiempo dura la fase secretora? Ese sí es constante. ¿Cuánto? Se los acabo de decir, chicos. Bueno, ustedes se demoran, menos preguntas repasamos. Miren, pues chicos, qué días acá y qué días acá? ¿Cuánto tiempo dura la fase secretora? 14 días. 14 días, ajá, muy bien, ya. Miren, la fecundación, así empieza así. La fecundación es la unión del óvulo y el espermatozoide, ya lo saben, para que se pueda producir el embarazo. ¿Dónde se produce la fecundación? Empiezo. A, infundíbulo, B, ovario, C, ampolla, B, istmo y E, fímbrias. Vamos a poner.
En el istmo. En la ampolla, chicos, en la ampolla. Vamos acá, miren. La fecundación se suele dar acá. O sea, el doctor tranquilamente pudo haber puesto trompa de falopio, pero no ha querido ponerse la más difícil. La trompa la divide en sus partes, en ampolla y en istmo. Istmo es ya muy pegado al útero. Más es en esta parte, en esta curvita, en la ampolla se da, ¿ya? En ampolla, en ampolla, en istmo. En las fimbrias no, pues. En el infundíbulo tampoco. Se da principalmente en la ampolla, ¿ya? Otro, chicos. ¿La implantación en dónde se da? Endometrio, miometrio, istmo, ampolla, fimbrias. ¿Dónde se da la implantación? Endometrio. Endometrio. Muy bien, chicos. Ya. La ovogénesis. Entiendan que la ovogénesis es el desarrollo del óvulo. ¿Dónde se da la ovogénesis? Empiezo. Fimbrias, ovario, ampolla, istmo, útero, vagina. ¿Dónde se da la ovogénesis? ¿Ovario? En el ovario, ajá, porque acá se desarrolla, el óvulo se desarrolla acá, en el ovario, no se desarrolla acá. Acá ya salió desarrollado. Miren, otra. ¿Qué hormona estimula la proliferación de endometrio? Entiéndase proliferación como aumento, no desarrollo, sino aumento. Estrógeno. Estrógeno. Muy bien. Ahora, este es un dato extra. Las arterias que irrigan a los órganos genitales, ya sea masculinos o femeninos, ¿cómo se llaman esas arterias? Eso les han desarrollado sus doctores. Se llaman las arterias hipogástricas, acuérdense, ¿ya? Ya. Ahora otro, mira. Son dos grandes estructuras que presentan tejidos porosos conocidos como tejido eréctil. Se llenan de sangre cuando el varón tiene erección. ¿Cómo se llama esas estructuras? Cuerpo o cuerpos. Cavernoso. Cuerpos cavernosos, muy bien. Otra pregunta que les dije, sí. Las características sexuales femeninas secundarias a las hormonas son sensibles ¿a qué hormona? Estrógeno. Todo lo que haga que la mujer como que tenga más, o sea, que tenga más caracteres sexuales femeninos, es decir, desarrolle más bustos, todo eso es estrógeno. ¿Ya? A ver. Bueno, chicos, ya hemos repasado todo. Sí, como les digo, vean el video. Ustedes saben que el doctor él quiere que vean el video y con eso repasen. En verdad, con eso tienen tranquilamente para un 18, 19, 20. A ver, por ahí les suelto un poquito porque todavía tenemos por ahí unos minutos más. Ya. Ya, mira. Así como el estrógeno es la hormona que marca los caracteres sexuales femeninos, ¿cuál creen que en el varón sea la hormona que marca los caracteres sexuales masculinos? Testosterona. Muy bien, es la testosterona, así es. ¿Alguien sabe qué es el fondo del saco de Douglas? Pónganlo en internet, les espero, pónganlo en internet. Fondo del saco de Douglas. ¿Entre qué estructuras está? O sea, les comento, en el varón tenemos en la parte más posterior el colon y adelante del colon pues no tenemos ningún órgano, tenemos la vejiga, ¿ya? En la mujer tenemos así, de adelante hacia atrás, vejiga, útero y atrás colon, en ese orden, ya. Quiero que me digan cuál es el espacio de Douglas. Pónganlo en internet, Douglas, pónganlo en internet. Chicos, ¿están poniendo en internet? Uy, yo tipeo más, yo soy mucho mayor que ustedes, pero tipeo más rápido, pues. ¿Cuál es el espacio de Douglas?
¿Cuál es, chicos, el Dice espacio? que es un espacio peritoneal Ya, o cavidad ubicada en la pelvis. ya, pero ¿entre qué órganos? ¿Es el que está entre la vejiga y el útero o entre el útero y el colon? Ah, miren, No, ahora. entre el útero y el recto. Ajá, entre el útero y el colon, muy bien. Útero recto, entre útero y colon, ya. Ese es el fondo, ese es el fondo de saco de Douglas. Entre el útero y el recto, ya. Otro. Ustedes, miren, cuando han escuchado el Papá Nicolau o PAP, ¿han escuchado? Cuando hacen Papá Nicolau Sí. o PAP, voy a poner acá, entra un cepillo, no está muy light, no se va a montar. Entra un cepillo por la vagina de la mujer mediante un espéculo. Primero le ponen el espéculo y con el espéculo pues se abre. Entra un cepillo y ese cepillo pues entra hasta acá. Hasta acá. Más no puede entrar porque este cuello es cerrado, pues este orificio cervical externo es cerrado. Esto es cuello. Ahora miren, les voy a decir, ya que saben cómo es el Papá Nicolau. El Papá Nicolau, ¿a qué toma muestra? A un cepillado de ovario, a un cepillado de fimbrias, a un cepillado de trompa de falopio, a un cepillado del útero o un cepillado del cuello del útero. Cuello del útero o cervix. Ajá, muy bien, al cuello del útero o cervix. Muy bien, chicos. Chicos, chicas. De hecho, les quería comentar que hay una hormona que ayuda a pasar en el embarazo que se parece a la insulina, se llama lactógeno placentaria, ¿ya? Y la resistencia a la insulina, me refiero que las células son incapaces de que los tejidos periféricos respondan adecuadamente a la acción de la insulina, ¿ya? Esa resistencia a la insulina, es decir, no pueden incorporar la glucosa dentro de las células. Una hormona que ayuda a transportar sangre hacia las células se llama lactógeno placentaria y tiene una estructura muy similar a la insulina. Es por eso que el cuerpo como que se mimetiza y durante el embarazo se produce mucho lactógeno placentario. Finalmente no es insulina, pero da efectos como que han visto que hay personas que tienen sobrepeso y su cuellito, la piel a nivel del cuello está más oscura, a nivel de las axilas está más oscura. Eso se llama signos de resistencia a la insulina, se llama acantosis nigricans. Ya, durante el embarazo no es que tengas resistencia a la insulina, pero produces una hormona que estructuralmente se parece a la insulina, se llama lactógeno placentaria, ¿ya? Y esa puede ser causa de una falsa resistencia a la insulina. Ya, chicos, ahora sí, siendo así bien puntual, estamos terminando. Que les vaya bien todo para mañana y nada, que repasen.